Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en coordinación con la Universidad Católica de Santo Domingo, les da la más cordial bienvenida al panel La constitucionalización de la justicia civil y comercial en el contexto de la reforma de los códigos dominicanos, con el objetivo de debatir los temas relativos al proceso de constitucionalización de la justicia civil y comercial. Este panel cuenta con la participación del magistrado Hermógenes Acosta, quien se unirá a nosotros en breves instantes. También nos acompaña el licenciado Juan Manuel Guerrero, el magistrado Juan Alfredo Villagilama y el licenciado Alberto Fiallo. A seguidas con nosotros el licenciado Román Jaques, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santo Domingo, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Para nosotros es un gran honor tener esta noche un panel de este nivel tratando un tema tan trascendental como lo es la justicia constitucional y el proceso civil y comercial en la República Dominicana, la famosa constitucionalización de los procesos, la transversalización de los mismos. Tener al magistrado Hermógenes Acosta, juez del Tribunal Constitucional, al licenciado Alberto Fiallo, a Juan Manuel Guerrero, al magistrado Villagilama, es para nosotros un gran reconocimiento, porque Funglode, desde el Observatorio Judicial Dominicano que preside el licenciado Modesto, nos honra al ser la primera actividad externa que hace la Fundación desde el observatorio al público en general. Muchas gracias por considerar a la Universidad Católica Santo Domingo y en especial a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para este panel. Yo quiero aprovechar, como es la última actividad del cuatrimestre que tiene la facultad con dos escuelas, Escuela de Derecho y Escuela de Diplomacia, ya Escuela de Relaciones Internacionales, hacer un breve recuento de las principales actividades y logros que hemos tenido gracias a ese equipo de profesores, de docentes y de vicerrectores y las autoridades de la universidad que han permitido que esto sea posible. En este año hemos tenido 3 ciclos de conferencia donde más del 80% de los jueces de las altas cortes han estado en este escenario compartiendo con los estudiantes de Derecho y de Relaciones Internacionales. Más de 100 conferencias y más de 150 profesores invitados durante el año en las distintas secciones. Esto impacta en un valor agregado a las habilidades que como futuros abogados tendrán los estudiantes de Derecho de esta universidad. De igual manera, hemos firmado acuerdos con la FINJUS, Participación Ciudadana, la Procuraduría General de la República, donde más de 100 estudiantes de esta universidad han cursado pasantías en la Fiscalía del Distrito Nacional de 2 o 3 meses, lo que se aboga ahora como un proyecto de ley para que los abogados hagan pasantías, los estudiantes de Derecho hagan pasantías de 3 meses, ya esto es un principio en la universidad. Lo mismo se está haciendo con la Cancillería. El cardenal Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, presidente de la Fundación Católica, junto al Consejo Universitario que preside nuestro rector, el padre Jesús Castro, aprobó el Centro de Estudios para el Derecho Constitucional y Administrativo adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Es un centro que se destinará a partir de enero
a la investigación en dos temas puntuales como es el derecho constitucional y el derecho administrativo, que encaja perfectamente con esta actividad que no es al azar. Lo preside el vicerrector, ex decano de la facultad, el doctor Peñaconce, quien formaliza las excusas con los panelistas y con la fundación. Motivos laborales le impiden estar con nosotros esta noche. Nosotros, en la condición de decano, fungimos como vicepresidente del SEDECA. Van a escuchar mucho el SEDECA a partir desde ahora. Nanfi Rodríguez, profesor de esta universidad, es el director ejecutivo. El profesor Alfonso Jaques, que está con nosotros por acá, subdirector de investigaciones. La profesora Yancy Castro, subdirectora académica. La profesora magistrada Karina Concepción, subdirectora de publicaciones del SEDECA. La profesora magistrada del Tribunal Superior Electoral, suplente del mismo, Rosa Pérez, profesora investigadora seleccionada por el Consejo Académico, y un estudiante de las escuelas de Derecho y Diplomacia que será seleccionado al principio del cuatrimestre. Este centro tendrá su lanzamiento el 14 de enero a las 7 de la noche en este auditorio. Tenemos un congreso internacional, la firma de un acuerdo con la Universidad de Salamanca para fortalecer los intercambios en materia constitucional y derecho administrativo, con conferencias magistrales del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, conferencias con el presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Mariano Rodríguez, y el Congreso también tendrá una conferencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, entre otros distinguidos abogados de los que hoy nos honran con la presencia, como es el caso de Juan Manuel Guerrero. Ya después hablaremos con los demás a ver cómo los convencemos para el Congreso. Es bien ambicioso y el desafío está lanzado. Yo digo que en los próximos 20 años aquí en Derecho se va a hablar de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. Y la reválida viene por ahí. Gústele a quien no le guste. También quiero informar, y me excusan, había pedido la anuencia de la Fundación para más o menos una despedida del cuatrimestre y del año académico, informar que los dos pensum, tanto el de Derecho como el de Diplomacia y Servicios Internacionales, que ahora se llama Relaciones Internacionales, fueron modificados y entran en vigencia a partir de enero. Quiero citar algunos cambios importantes para que vean cómo nos enfocamos hacia estos desafíos de estas reformas que vive la República Dominicana en materia de derecho. El nuevo pensum de Derecho, a partir de enero, que no afecta a los que ya están, excluye varias asignaturas e incluye unas 25. Pasa de 214 créditos a 233. La misma cantidad de tiempo. Tendremos teoría general del derecho, derecho procesal constitucional, tendremos derecho de la regulación económica, tendremos derecho procesal inmobiliario, tendremos técnicas de litigación penal, prácticas de derecho administrativo, derecho electoral, protección del consumidor, derecho penitenciario, de la información, migratorio, medio ambiente, entre otras que se fusionan y se unen. Para nosotros es un gran placer tener un equipo de profesores y de autoridades en la universidad que nos han apoyado para que esto sea posible. Y reitero las gracias a la Fundación y al Observatorio por confiar en nosotros y apoyarnos en la primera actividad del mismo para la comunidad jurídica. Sin más preámbulos y dándole la bienvenida en este panel sobre la constitucionalización del proceso civil y comercial en el contexto de la reforma de los códigos,
Les dejo con los distinguidos panelistas. Buenas noches. Tras escuchar el mensaje de bienvenida en la voz del doctor Román Jaques, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santo Domingo, nos proponemos introducir a nuestro primer panelista de la noche. Se trata del licenciado Alberto Fiallo, de quien les puedo decir que es licenciado en Derecho, ha realizado maestrías en Derecho Empresarial, Legislación Económica y en Derecho Internacional en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Además, posee maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, la UAST y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él nos estará hablando acerca de comprender la constitucionalización del ordenamiento jurídico dominicano como un proceso dinámico. Lo recibimos. Agradecer evidentemente la invitación del Observatorio Judicial de Funglode, en la persona de Virginia, Harold y Jamie. Es un excelente equipo que trabaja, y los demás jóvenes también. Evidentemente al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el doctor Román Jaques, por la bienvenida y por la cordialidad de recibirnos también aquí. A mí me toca el tema más general, que es el relativo a la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Y yo he preparado una presentación que yo espero que me dé tiempo en esos 20 minutos dictatoriales que Jamie me dio. Entonces, lo primero que les invito a pensar es un poco en el concepto de constitucionalización. Es decir, tenemos que abrir necesariamente este seminario, este taller, este encuentro, con el concepto de constitucionalización. Y Riccardo Guastini, que es un profesor italiano de la Escuela Genovesa, nos ofrece una definición que yo creo que es bastante didáctica. Muy importante, nosotros somos amigos hace tiempo, los panelistas, bueno, de hecho yo fui estudiante de ambos. O sea que esta conferencia es para ustedes. Esta no es como esa conferencia donde los conferencistas la hacen para los otros conferencistas, que ellos ven que saben. No, esta conferencia es para ustedes como estudiantes. Y, por cierto, aprovecho para darle también su saludo a los estudiantes de la Pucamaima mío que vinieron para acá, desde allá, a trabajar desde aquí. Señores, el profesor Riccardo Guastini, le pongo la foto ahí, eso es bueno que, bueno, consiste en nos explica que la constitucionalización consiste en un proceso de transformación del ordenamiento jurídico hasta quedar totalmente impregnado por las normas constitucionales. Es un proceso de transformación del ordenamiento jurídico hasta que quede totalmente impregnado por las normas constitucionales. Vamos a ver cómo podemos, o si les parece, la propuesta que les hago de cómo hacerlo en República Dominicana. El mismo profesor Riccardo Guastini, cuando analiza el caso italiano del proceso de constitucionalización, nos ofrece 7, en un libro que se llama, en una obra que se llama, en un ensayo que se llama La constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano, en una obra que se llama Neoconstitucionalismo, que ha sido editada por el profesor Miguel Carbonell. Ahí nos ofrece 7, digamos, requisitos para la constitucionalización de un ordenamiento jurídico. Yo pretendo darle 3 para el dominicano, a ver si les parece nuestra propuesta. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la Constitución. Lo segundo, para poder constitucionalizar el ordenamiento jurídico dominicano, lo segundo que tenemos que hacer es aplicarla removiendo los obstáculos. Y lo tercero que tenemos que hacer es vivir la Constitución. Entonces vamos a ver uno por uno. ¿Cómo conocer la Constitución? Vamos a conocer la Constitución como ese primer encuentro. Digamos que el proceso de constitucionalización se parece al de enamoramiento que termina en el matrimonio, ¿no? Uno primero conoce a la muchacha o al muchacho, le llama la atención, oh, qué bonito, qué bonita. Luego se va enamorando y al final, digamos que se compromete para siempre, ¿verdad? Por lo menos así lo he hecho yo con mi esposa que está por ahí, para siempre. Y se compromete para siempre, ya uno se ha constitucionalizado o digamos que casado, ¿no? Entonces, ese primer encuentro del conocimiento de la Constitución, específicamente en República Dominicana, enfrenta 3 problemas de base. Un primer problema relacionado con el analfabetismo, el 15% de la población dominicana, aunque hay que reconocer que el gobierno dominicano hace ingentes esfuerzos
para eliminar o erradicar el fenómeno de la alfabetización, de analfabetismo, al día de hoy hay un 15% de dominicanos que son analfabetos, dominicanos y dominicanas. Pero también hay un 25% de dominicanos y dominicanas que son analfabetos funcionales. Eso significa que leen y escriben, pero no saben lo que leen y no saben lo que escriben. Eso significa que el 40% de la población dominicana queda de plano excluida del proceso de ese proceso de entrada, ese proceso inicial, ese primer encuentro con la Constitución, que es conocerla a través de ¿qué? De su lectura. Entonces es un problema de base que enfrentamos a la hora de conocer la Constitución. Pero hay un segundo problema relacionado con el diseño del currículo educativo en la República Dominicana que no promueve el conocimiento de la Constitución. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un programa federal interesantísimo, se llama We the People, que es Nosotros el Pueblo, la forma en la que inicia la Declaración de Independencia. Y en esa dinámica o en ese programa, los estudiantes recitan la Constitución, se la tienen que aprender, tienen que saber cuál ha sido el contenido que le ha dado la Suprema Corte de Justicia en ese proceso dinámico de constitucionalización que tiene el derecho norteamericano. Podríamos replicar mucho de esas iniciativas, no solamente evidentemente anglosajonas, también europeas, que llevan en la Constitución desde el inicio de la formación inicial, básica de nuestros estudiantes, para que conozcan la Constitución, pero sobre todo el catálogo de derechos. Y un tercer problema de base que encontramos a la hora de conocer la Constitución es precisamente esa interacción de las políticas públicas o de los actores de las políticas públicas en promover, iniciativas que den a conocer la Constitución. Entonces, resumiendo, lo primero que hay que hacer para constitucionalizar el ordenamiento jurídico dominicano es conocer la Constitución. Y los tres problemas con los que nos encontramos, o con los tres desafíos con los que nos encontramos son, primero, que hay un alto nivel de analfabetismo, puro y funcional. Segundo, que hay un problema de diseño del currículo educativo que no promueve el conocimiento de la Constitución desde temprana edad. Y luego una falta o una ausencia de políticas públicas que fomenten ese conocimiento de la Constitución. Entonces, pasemos al segundo paso. Aplicar la Constitución removiendo obstáculos. Es la propuesta o la definición que les ofrezco es adecuar o transformar el ordenamiento jurídico para que responda a los valores, principios, derechos y normas constitucionales. Ahí vamos a hacer una parada para definir cada uno de ellos. Los valores, digamos que es cómo nos vemos. Nos vemos dignos, nos vemos asociados a la dignidad, a la igualdad, todo eso que se refleja en el preámbulo de la Constitución. Los principios es lo que queremos ser, lo que prometemos, son los mandatos de optimización, como replica el profesor Robert Alexi. Los derechos son lo que somos y las normas lo que consideramos importante. Entonces, viendo todo esto, y sabiendo que debemos adecuar o transformar el ordenamiento jurídico para que responda a esos valores, a esos principios, a esos derechos y a esas normas, le voy a dar dos ejemplos de obstáculos en la República Dominicana al proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Y lo vamos a hacer de la perspectiva del derecho de amparo y de la perspectiva, y de hecho considero excelente que el magistrado Hermógenes Acosta esté por aquí con nosotros, porque de hecho él fue un opositor de esta figura en el momento en que se emitió la sentencia. Bueno, digamos no un opositor, digamos que una voz disidente de la figura de la especial trascendencia o relevancia constitucional. Entonces la vamos a estudiar como un obstáculo muy brevemente. Jamie, tú me vas llevando el tiempo, porque yo me emociono. Y vamos a ver primero el amparo. Y del amparo, que tiene muchos aspectos, pero yo quiero señalarle tres que resultan importantes. Yo espero que mis estudiantes no se aburran porque ya lo vimos, pero les prometo que les traigo algo diferente. Hay un exceso de formalismo, iniciando porque la instancia que abre el recurso de amparo es una instancia que debe ser presentada por escrito. Entonces, enfrentamos el problema que ya vimos en el primer caso, en el caso de conocer, que un 40% de la población queda excluida inmediatamente de someter un amparo. Pero yo sé que uno que otro exegeta en la lectura de la Ley 137, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, me va a decir, profesor, pero espérese, dice que si la persona no tiene la facultad para hacerlo, el tribunal entonces designará. Y se podría entender que sería el juez del tribunal. Y la realidad es que en República Dominicana hay un juez por cada 15.000 habitantes.
Y hay jurisdicciones, como el caso de la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo, donde hay un juez por cada 45.000 habitantes. Entonces no es verdad que un juez puede detenerse a redactar un recurso de amparo. Significa que tendrá que hacerlo otra persona del tribunal. Y digamos que lo hará un secretario. Hay un miembro del Poder Judicial por cada 2.000 habitantes. Pero además, no hay ninguna garantía de que ese miembro del Poder Judicial sepa redactar un amparo. Pero además no hay ninguna garantía de que él sepa cuál es el derecho que se está invocando, que es algo que se le exige también al amparista. Entonces, tenemos una ley que prevé el recurso de amparo, la acción de amparo, que en su esencia tiene elementos excluyentes. Pero hay otra figura que también les comento que resulta interesante de la normativa que regula la acción de amparo, y es la fórmula de la afinidad. Es decir, en materia de competencia material, es decir, cuál es el juez que puede conocer el caso, debe ser un juez que guarde mayor afinidad con el derecho conculcado. ¿Qué es afinidad? ¿Qué es derecho y qué es conculcado? Entonces, prácticamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que el amparista no solamente sea abogado, sino que sea un abogado especialista en derecho constitucional de los derechos fundamentales. Lo cual, no hay que decirle a ustedes que excluye, probablemente lo coloca un 0.0000 algo por ciento de la población dominicana. Porque tendría que saber cuál es el derecho conculcado para poder evaluar en base a la estructura judicial dominicana cuál es el juez que debe conocer el caso. Pero además, no, supongamos que ese amparista puede hacerlo. ¿Cómo el amparista sabe cuál es el juez? ¿Cuál sería la afinidad en el caso, por ejemplo, del medio ambiente? Porque si es un caso, digamos, que tiene matices laborales, no hay duda que podría ir al juzgado de trabajo. Si no hay otra vía recursoria, evidentemente. Si tiene matices, digamos, de atentado a la integridad física, podría ser un juez penal. Pero ¿qué pasa en esos derechos que son todo al mismo tiempo? Como el derecho al medio ambiente. Entonces hay una gran deficiencia en nuestros recursos de amparo. Y finalmente, para terminar con el amparo y entrar a la relevancia constitucional, nos encontramos con el problema, lo que nosotros hemos llamado el ping-pong de la competencia. ¿Qué significa eso? El juez se puede declarar en materia, en lo relativo a la competencia en razón de la materia, se puede declarar incompetente. Es decir, si ese amparista, que es especialista en derecho constitucional de los derechos fundamentales, entendió que él era el juez, que debía conocer ese caso, el juez puede perfectamente decir no. Yo no soy el juez que guarda mayor afinidad y lo envía a otro juez. Pero ese otro juez no puede hacer lo mismo. Ese juez tiene que conocer la acción de amparo. Lo que significa que en la práctica, si el caso le llega a Juan y el caso es bueno, él lo falla. Si el caso es una papa caliente porque involucra algún aspecto político, algún aspecto económico, o simplemente puede jugar hasta con su salud laboral en el sistema judicial, se lo manda al juez que él más quiere. Y ese juez que él más quiere, nada más tiene que hacer una cosa, fallarlo. Entonces, no, pareciera que hay mucha hipocresía en la dinámica del ping-pong de los jueces de amparo. Pero vamos a movernos del amparo a la que yo considero el obstáculo, uno de los obstáculos más importantes, más, digamos, preocupantes del ordenamiento jurídico dominicano para ese proceso dinámico de constitucionalización. Y hablemos de la especial, esa fue mi impresión cuando yo leí sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional. Le explico rápidamente. La ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé que para activar la protección del Tribunal Constitucional en materia de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales y la revisión de amparo, debe tener la cuestión planteada una especial trascendencia o relevancia constitucional. Debe tener una especial trascendencia o relevancia constitucional. Cuando evidentemente la primera vez que se estudió, se planteó esa figura, la primera pregunta, tal vez ingenua que uno se hace, ¿y hay algo que no sea especialmente trascendente o relevante en la Constitución? Pero además de eso, nace o es una réplica de una legislación que tiene una realidad completamente diferente, que es específicamente la española. Hay una aclaración que es necesario hacer, y me van a perdonar, pero sobre todo aprovecho porque está en el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta.
Hay una parte de la doctrina que ha querido decir que la especial relevancia o trascendencia constitucional es una figura parecida al writ of certiorari de los norteamericanos, mediante el cual la Suprema Corte de Justicia decide cuáles casos puede decidir o no, porque revistan una especial trascendencia. Cuando se crea el writ of certiorari en 1925 con el acto judicial de los Estados Unidos, realmente lo que se hace es una transferencia de competencia. Esas competencias que eran de la Corte Suprema de los Estados Unidos se le transfieren a las recién creadas Corte de Circuito. Lo que significa que no es que se le otorga discrecionalidad a la posibilidad de decidir un caso, sino que se le transfiere a la Corte de Apelación. Y esa tercera instancia, que se convierte en una especie de recurso de casación, es el writ of certiorari. Lo que significa que es incorrecto afirmar que esto es una figura que se parece al writ of certiorari norteamericano. Pero aparte de eso, nosotros copiamos los españoles. Hay un problema. A los españoles les tomó 25 años escoger de entre tanta gama de opciones que tenía la figura de la relevancia o especial trascendencia constitucional. 25 años. Nosotros de entrada en la ley orgánica del Tribunal Constitucional lo introdujimos, pero además eso responde a una realidad donde ellos tenían un cúmulo de 14.000 acciones de amparo. El Tribunal Constitucional todavía no tiene ningún trabajo particular. Entonces, no quiero ser duro con el comentario, pero creo que hasta cierto punto fue autolimitarse en la ley orgánica del Tribunal Constitucional antes, que de darle alas al Tribunal Constitucional, que ha sido sumamente prolífero. De hecho, les confieso que cuando se estableció la mecánica en la Constitución de 9 de 13, nosotros éramos un grupo de abogados que decíamos que íbamos a esperar 2 años para la primera sentencia del Tribunal Constitucional que fuera rechazando recursos. Y la verdad es que ha probado totalmente lo contrario, ha sido profundamente prolífero el Tribunal Constitucional. Entonces, analizando la figura, era importante hacer esa puntualización sobre España, pero además también la monarquía constitucional española, porque eso es lo que es, tiene una realidad completamente diferente a la dominicana. En España el rey puede disolver las cortes y el hijo del rey dice en la Constitución cuándo y con quién que se puede casar. Eso no pasa en la República Dominicana. La República Dominicana tiene una tradición completamente diferente, en la mecánica de interacción de sus poderes públicos. Pero además de eso, la sentencia, o lo más grave de esto, es que la sentencia 155/2009, el Tribunal Constitucional dominicano no se ha atrevido todavía a decir esto, pero se lleva el mismo curso de acción que el Tribunal Constitucional español, que dice, el 25 de junio del 2009, dice, no basta con que haya una violación a la Constitución cuando se le presenta al Tribunal Constitucional, específicamente en materia de amparo constitucional, sino que esa violación tiene que revestir una especial trascendencia o relevancia constitucional. Es decir, no importa lo que pase, no importa cómo se viola la Constitución, pero yo tengo que entender que eso es relevante o especialmente trascendente. Yo no sé si ustedes están viendo la magnitud de esta situación, pero esto es simplemente preocupante, pero además en términos prácticos irrealizable. ¿Por qué? Porque supongamos que el Tribunal Constitucional, como intérprete de la Constitución, ¿verdad? Y garante de la supremacía de la Constitución, se olvida de todo esto, él es que aplica la Constitución dominicana y que ya eso está decidido. ¿Qué pasa con los pactos internacionales de derechos humanos? ¿Cómo nosotros le aplicamos a los organismos regionales de protección de derechos humanos, específicamente al sistema interamericano, pero sobre todo al Comité del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos o al Comité del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que esos son derechos que se van a proteger si el Tribunal Constitucional lo considera especialmente relevante? En el 2006 la Corte Interamericana, en la sentencia Almonacid Arellano en contra de Chile, dijo, mira, ustedes tienen no solamente que aplicar los jueces, hablándole a los jueces de los países que están en el circuito del sistema de protección de derechos humanos en Latinoamérica. Ustedes no solamente tienen que aplicar la legislación de su país, sino que son garantes cada uno de ustedes, como si fuera un control difuso, del control de convencionalidad. Entonces, ¿cómo el Tribunal Constitucional pudiera hacer un efectivo acopio de lo que ha decidido la Corte Interamericana?
específicamente controlar la convencionalidad cuando se trata de un aspecto completamente discrecional. Entonces, resumiendo o tratando de resumir un poco, la figura de la especial trascendencia o relevancia constitucional choca de frente con el bloque de constitucionalidad, específicamente con lo que tiene que ver con la cláusula de función esencial del Estado, con la supremacía de la Constitución, pero además nos coloca en un gran problema en el otro lado del bloque de constitucionalidad, que es la aplicación de los pactos internacionales, por el alto contenido de discrecionalidad que tiene, pero sobre todo la obligación que ya ha impuesto la Corte Interamericana de que la Convención Interamericana debe ser interpretada y aplicada como si fuera la Constitución en cada uno de los países, en este caso República Dominicana. Pero no todo es negativo, vamos a ver una propuesta, la tercera propuesta. Recuérdense que vimos conocer la Constitución, estábamos viendo remover los obstáculos, nos concentramos un rato en el amparo y en la especial trascendencia o relevancia constitucionales como ejemplos de obstáculos que hay que remover del ordenamiento jurídico dominicano. Y vamos a hablar de vivir la Constitución. La Constitución la debemos vivir, es decir, la aplicación de la Constitución no es una tarea exclusiva de los jueces. De hecho, la propuesta en el derecho anglosajón, específicamente norteamericano, un libro muy interesante, nuevecito, acabado de salir del horno, como decimos bromeando, de Lawrence Tribe, que se llama Living Constitution, la Constitución viva. Es una discusión que tiene desde el año 1920 en los Estados Unidos. Y es cómo la Constitución debe ser vista como un ser humano, lo más parecido a un ser humano, a un ente vivo, en un proceso dinámico, donde crece, se desarrolla, se multiplica. Y de hecho, aprovecho, aunque sé que estoy volviendo un poquito al tema anterior, aprovecho para decir otra oportunidad perdida por el Tribunal Constitucional cuando decidió replicar la especial trascendencia o relevancia constitucional. Y es que el Tribunal Constitucional es el encargado de fijar la anatomía, la fisiología y los protocolos terapéuticos de un ordenamiento jurídico. La anatomía es que ella identifica cuál es la conformación, la naturaleza de los órganos públicos, pero de los órganos públicos y de los actores en el ordenamiento jurídico. La fisiología es que ella define cómo es que interactúan, cómo funcionan esos actores en el ordenamiento jurídico. Y finalmente, ¿qué pasa cuando un actor choca con otro? Se aplica un protocolo terapéutico. ¿Cómo tratar con eso? Y todo eso lo define el Tribunal Constitucional. Y como si fuera un médico, imagínense un médico que se acaba de graduar y dice, no, yo de ahora en adelante yo nada más voy a operar aquellos casos de tumores cerebrales que yo entienda que son especialmente relevantes. Eso es simplemente inaceptable. Pero la forma de vivir la Constitución, desde el punto de vista personal, todos hemos tomado, digo, tal vez algunos de ustedes no, pero algunos de nosotros sí, hemos tomado carro público. Y cuando usted se monta en un carro público, que usted ve un Datsun 120i con 4 personas y no hay otra forma, tiene que montarte con 4 personas, pero no hay forma porque no cabemos, vamos a caber. Luego de que tú logras entrar, que tú jalas, ¡pam! Y entra bien esa puerta, que después que le da 3 fuetazos, pero él se está molestando, el chofer está arrancando. Tú cierras la puerta y el tipo te dice, como anoche, usted y yo no nos conocemos, no estábamos anoche en ningún lugar. Pero aparte de eso, eso no es digno. Entonces, lo primero que apelando a la dignidad como fuente de los demás derechos fundamentales, tenemos que tratarnos con dignidad, pero también así mismo se manifiesta desde la perspectiva del empresario, cuando tiene que pagar el salario, que ya la Corte de Juan Manuel lo había hecho un tiempo antes, pero que ya ha sido reconocido tanto por el Tribunal Constitucional como por la Suprema Corte de Justicia como un derecho fundamental, el salario. Bueno, antes de la entrada en vigencia de la Constitución. El deber de contribuir, señores. Aprovecho para tirar esa cuñita. El deber de contribuir es una forma en la que nosotros participamos todos en las cargas, en la participación de las cargas sociales. Y termino sugiriéndoles o planteándoles cómo vivir la Constitución como última fase digamos que del proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, proponiéndoles que la Constitución es un espejo. Todo acto o norma se refleja en ella. Es replicarla en cada acto consciente de que ella es norma de vida y promesa de convivencia en armonía. Gracias, señores. Terminé 5 minutos antes. Gracias. Agradecemos al licenciado Alberto Fiallo por su intervención y a continuación
conozcamos un poco más de nuestro segundo panelista. Se trata del licenciado Juan Manuel Guerrero, abogado con máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca. Posee posgrado en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha y en Derecho Público por la Universidad de San Pablo. Fue juez presidente, como mencionó el licenciado Fiallo, de la Corte de Apelación y de Trabajo del Distrito Nacional y es actual director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pedro Enrique Sureña. El licenciado Guerrero abordará el tema la fuerza vinculante de la Constitución y la reforma a los códigos civil, de procedimiento civil y comercial. Lo recibimos. Yo quiero empezar mi tema de la supremacía constitucional y de la modificación de las codificaciones en la República Dominicana haciendo una advertencia. Al final preguntarán si soy extranjero, sí, soy higüeyano, y si estudié fuera, que sí, también en Santiago, o sea que les economizo las preguntas. Bueno, empezar diciendo que lo que nos mueve y lo que justifica nuestra convocatoria en el día de hoy hunde sus raíces en los años 50. Sí, estamos aquí justo por un acontecimiento que se produce en los años 50, y es que Europa había entrado en una guerra fratricida de proporciones imposibles de imaginar. Era la lucha del hombre por el hombre y Hobbes se había manifestado en todo su esplendor. De tal manera que la idea posible de una tercera conflagración mundial, cuando ya los cimientos de la bomba de neutrones, incluso más allá de la bomba atómica, había sido desplegada, haría posible que la humanidad, al menos en esta forma que nosotros arbitrariamente llamamos vida, pudiera tener futuro. Eso hace que se produce un necesario llamamiento de las escuelas filosóficas, y esas escuelas filosóficas se encargan de replantear todo el problema de la Constitución fundamentalmente. Y es que habían descubierto que en el nacionalsocialismo Hitler se había rodeado de todo un ordenamiento jurídico que justificaba, la mayoría de las veces, un acontecimiento tan deplorable como el del Holocausto. Es decir, no habría en ningún caso una deuda de juridicidad importante. De hecho, en una sentencia paradigmática que se produce años después, cuando los soldados disparan a unos jóvenes que se saltaban al Berlín Oriental para saltar al Berlín Occidental y mueren cuando se les dispara, entonces esos soldados son juzgados y el tribunal tiene que hacer uso, si se quiere, de una estratagema del justnaturalismo más antiguo, prácticamente agustiniano, y decía, se les condena por cumplir con la ley y por violar el derecho. Y ese replanteamiento que se hacía desde esa sentencia paradigmática de los hombres del muro reúne lo más acrisolado del pensamiento, y hay dos escuelas prácticamente en pugna, pero que coinciden. Son las escuelas de Derecho de Harvard y la Universidad de Derecho de Oxford. Y hay dos juristas importantes que entran en una polémica también trascendente, y son Herbert Hart y Donald Dworkin. En ese grandísimo debate que termina con un proscripción, es lo que justifica que, a propósito de la Constitución de Weimar, se ha replanteado el mundo de la Constitución y deje de ser vista por primera vez como un mero programa político. Desde el pensamiento kantiano, los analistas conducidos por Herbert Hart y por una cohorte de otros positivistas remozados, se piensa que el derecho es básicamente normativo. Sin embargo, no era fácil distinguir entre normas, reglas, principios, sobre todo cuando estos entraban en colisión. Habría que pensar entonces que en ese momento Donald Dworkin había superado el paradigma del naturalismo puro y había remozado ese naturalismo, incluyendo toda la parte de la plataforma kelseniana, pero incluyendo unos valores fundamentales del ordenamiento. Eran los principios que son mandatos de optimización, como la mayoría de nosotros sabemos, y que son categorías abstractas dentro de las que caben otras categorías inferiores y que responden a supuestos de hecho, digamos, más particulares. Y así se inicia ese debate, y hay que decir que aquellos vientos trajeron estas tempestades, como en The Harad Times. Es decir, es el pensamiento filosófico el que desde Weimar trae
la necesidad de replantear la Constitución que hasta ese entonces había sido vista como un mero programa político. Los que estudiamos y no somos tan jóvenes como la mesa de honor, habremos de recordar que nunca oímos mencionar a nuestros profesores reivindicar la naturaleza normativa del texto magno. En ninguna de las audiencias importantes que yo vi en los años 80, cuando estudiaba en Santiago, viví, yo creo que los mayores profesores que merodeaban por los tribunales ibaeños, al viejo Artañán Pérez Méndez, a Ramón García Gómez, a Tapia Espinal, etcétera, ninguno de ellos mencionó en un tribunal a la Constitución porque sería una apostasía. La normativa constitucional en ese momento y hasta los años 90 en la República Dominicana no dejaba de ser eso, un mero programa del reparto del poder. No tenía fuerza normativa directa y carecía de concreción. ¿Por qué? Porque ese había sido el legado desde el absolutismo monárquico y en su versión renovada del Estado legal de derecho. Es justo el salto desde el Estado social democrático y de derecho, donde nosotros podemos ver el giro copernicano que se produce desde el constitucionalismo más denso, es decir, ese constitucionalismo en donde cada norma tiene sentido. Ya la doctrina que acompaña ese constitucionalismo deja de hablar de mero programa político, deja de hablar de normas programáticas, dejamos de oír que la Constitución es pedazo de papel, dejamos de oír que una norma constitucional necesita una ley de desarrollo para efectivizarse. Y yo creo que hoy día cada texto constitucional tiene una justificación. Cierto que no todas las normas tienen el mismo grado de exigibilidad. Sin embargo, me atrevo a especular que ninguna norma del ordenamiento carece de algún mecanismo de hacerla efectiva. Es verdad que los presupuestos económicos, como advertía don Eduardo García Enterría, ha ido hace apenas un mes y un gran publicista de Iberoamérica, enseñaba que ordinariamente era necesario un presupuesto y que los jueces no podían tener un decisionismo tal que anarquizaran los presupuestos públicos. Él sugería un poco como que no es lo mismo pintar la paloma que pintarle el pico y que coma. Sin embargo, reconocía que habían técnicas importantes, algunas desarrolladas desde los tribunales, en donde la ley no necesitaba necesariamente el hecho de que tuviera una norma adjetiva que le diera eficacia y tenía su mecanismo intrínseco de exigibilidad. Y entonces damos ese salto exponencial más allá, desde que en 1968 don Eduardo ya había escrito las luchas contra las inmunidades del poder y, digamos, la cara B de ese disco compacto que sería la Constitución como norma, y asciende. En este caso, una diferencia importante sería el hacer la relación entre la Grundnorm, que es la versión kelseniana de la norma hipotética hartiana, que son las bases del fundamento de la residencia de la soberanía. Es decir, en el caso de la norma adjetiva tiene un grado de exigibilidad menor porque el constituyente tiene un mayor nivel de exigibilidad. Esto al menos como un supuesto hipotético, como lo planteaba Helbert Hart, sobre las bases de que no siempre el ordenamiento jurídico tiene un nivel de legitimación intrínseca. Decía Hart, para poner un ejemplo ilustrativo, de que no había ninguna diferencia en el grado de exigibilidad que tenía un atracador cuando nos ponía una pistola a la cabeza y nos decía, entrégame tu reloj, y cuando impuestos internos, a propósito del galán del derecho constitucional dominicano, decía, págame 1 millón de pesos de ITEVIS. Decía Hart, no hay ninguna diferencia ontológica. Hay derecho en la medida que hay una comunidad jurídica dispuesta a obedecer lo que una élite está dispuesta a mandar. Igual que cuando el atracador te atraca, tú estás dispuesto a obedecer. Y dice, en ese momento ahí hay derecho y es imposible que nosotros podamos tener otro referente de legitimación, porque al principio nosotros podemos ver como los sandinistas eran un grupo pequeño que se complotaba contra el gobierno constituido de los Somoza y que luego se hace más grande y que al fin los perseguidos pasaron a ser persecutores y el grado de legitimidad es mutable.
Para Kelsen, ese nivel de legitimidad era externo al ordenamiento, al menos el segundo Kelsen, el Kelsen más viejo, porque decía que se conformaba en el derecho internacional. En lo que respecta a la segunda parte de mi conversatorio con ustedes, tiene que ver con los procesos de reforma en la República Dominicana y están vinculados, yo creo que fundamentalmente a 3 etapas. La etapa de la codificación napoleónica pura y dura, en donde en 1884 adaptábamos, en la medida de lo posible, muchas veces malamente adaptados, los códigos napoleónicos. En una segunda ola, yo creo que hay que reivindicar la presencia de las invasiones norteamericanas, en donde llega una cultura a veces imposible de desmistificar, con los cañones del invasor desde 1919 y una segunda oleada en 1965, y que nos trae leyes que tienen que ver con lo tributario, con lo arancelario, con una ley general de bancos, y trae una cultura de derecho angloamericano a una plataforma romano-germanista que se hace difícil y densa de soportar. Piénsense en los mecanismos que nosotros tenemos de las hipotecas y privilegios, en donde coinciden el sistema ministerial francés con el sistema registral Torrens angloamericano, y lo difícil que es resolver un conflicto de privilegios entre nosotros. Luego, una tercera oleada de reformas se produce en los años 90, un cambio en la mayoría de las codificaciones y en las leyes orgánicas que no tienen lo que tiene a partir de lo que yo identifico como el poema 20, es decir, a partir de las medidas anticipadas a la entrada del Código Procesal Penal, se produce un cambio también copernicano desde las reformas y tiene que ver con la constitución de todo el proceso. Yo creo que la cindirela, la cenicienta de todo este proceso sería la codificación comercial. No hemos dado saltos importantes, cambiamos la ley de sociedades comerciales en el año 2008 y ya en el 2011 apuramos una reforma, muy a pesar de que no nos había molestado haber manejado todas nuestras sociedades comerciales con un viejo código que resumaba, por supuesto, cansancio de 1808 con las compilaciones de Colbert. En el caso de los códigos procesal civil y civil, la cosa es distinta. Yo creo que en el Código Civil, probablemente por el conservadurismo típico de las comisiones en la República Dominicana, es una vuelta a Francia. Yo creo que es una vuelta más bien llena de nostalgia que de realidad. Francia no es exactamente el mejor referente que tiene el derecho hoy, lo dicen los propios juristas franceses. Hay un rezago que intenta oxigenarse desde las directivas comunitarias de la Unión Europea. Y en términos de sociedades comerciales, debo decir de que en nuestro caso no son exactamente ayuntamientos de inversiones las que coincide. Sigue teniendo un peso importante en las sociedades comerciales dominicanas el hecho de negocios familiares, lo que de alguna manera apalanca el hecho de que tengamos un salto, por ejemplo, en la colocación de bonos, de debentures, de warrants y de otros títulos financieros en los mercados. Para terminar, únicamente intentar que hagamos conciencia de que esto empieza en Europa, de que la Constitución como norma y la Constitución exigida con concreción no es otra cosa que un miedo a que una conflagración mundial haga desaparecer a una especie como la humana, que ha visto trashumar a lo largo del tiempo la probabilidad de existir, y que yo creo que depende de todos nosotros desde el plano jurídico la posibilidad de hacer efectivo lo que Eduardo Jorge nos enseña en su libro Derecho Constitucional. El derecho no está para otra cosa que no sea para hacernos felices a nosotros y a ustedes. Muchas gracias. Tras la intervención del licenciado Juan Manuel Guerrero, que nos deja un espacio bastante interesante para reflexionar y seguir analizando los puntos relativos a la fuerza vinculante de la Constitución y la reforma de los códigos civil, de procedimiento civil y comercial, es momento de abordar el tema, la justicia civil y comercial y las garantías jurisdiccionales de la Constitución en el contexto de la reforma. Nada más y nada menos que con el magistrado Juan Alfredo Villagilama, de quien les hablaré en un momento. Es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Autor y Derechos Conexos en la Universidad de los Andes. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha. Ha realizado diversas publicaciones, entre ellas 15 años de jurisprudencia dominicana, 1988-2002, Manual de Derecho Comercial Dominicano, recopilación legislativa en materia comercial,
Manual de Derecho Procesal Laboral, Manual de Derecho Societario Dominicano y un siglo de jurisprudencia civil. Por favor, recibámoslo como se lo merece. Gracias y buenas noches. Yo quisiera iniciar esta disertación apartándome un poquito de las palabras magistrales del profesor y magistrado también Juan Manuel Guerrero. La realidad nuestra es la siguiente. Nosotros tenemos un sistema francés donde la Constitución nunca jugó ni juega en la Francia actual ningún rol principal. No obstante eso, sin embargo, podemos decir que en la historia dominicana, desde 1800, tenemos constituciones y que han estado ahí, constituciones muy buenas, y hablo de la Constitución de 1800, que es la Constitución de Toussaint-Louverture, que nos rige a nosotros, porque en ese momento, en 1800, éramos parte de la isla o de la república o de la colonia de Haití, y donde se planteaba un esquema federalista, que es lo que provoca que Napoleón Bonaparte decida salir de Toussaint, que había cogido demasiada fuerza. Pero también seguimos teniendo constituciones cuando estamos siendo gobernados por los haitianos, la Constitución del 13, una constitución haitiana muy avanzada, y después la Constitución del 43. Pero estamos inmersos en un proceso donde el legacentrismo francés, no hay más norma, no hay más reglas que esos principios de la revolución desarrollados por los códigos napoleónicos. Más nada, se acabó. Si alguien se detuviese a leer la Constitución Dominicana de 1844, descubriría que es una constitución de pero muy avanzada para su época. Por ejemplo, nosotros proclamábamos como derecho fundamental y una obligación del Estado la educación primaria. Si comparamos la Constitución del 44 con las constituciones latinoamericanas de la época, de la Gran Colombia, etcétera, etcétera, no vamos a encontrar ese derecho. Se consagraba en esa Constitución la obligación no tan solo de los funcionarios, sino de los ciudadanos de denunciar las violaciones a esa norma. Pero seguimos en el proceso de estudiar con las leyes francesas y no hacemos la conexión entre esa norma suprema y esa ley adjetiva. Y así vamos viendo, vamos pasando por la historia dominicana del siglo XIX, y hay un solo caso en todo el siglo XIX donde extrañamente se produce un choque entre dos poderes del Estado. En la Segunda República, una de las situaciones que se produce es que el Congreso es unicameral. Y se produce un impasse, si mi memoria no me falla, un impasse, creo que era el presidente Eros, el que gobernaba en ese momento, entre el Poder Judicial, representado por la Corte de Apelación, y el presidente de la República. El impasse ocurre, o sea que el asunto constitucional, con este dato, no es nada novedoso, ni neoconstitucionalismo, ni nada. El impasse se produce porque el presidente de la República nombra al secretario del juzgado de primera instancia de Puerto Plata, que en ese momento era un puerto de importancia mayor porque era puerto de exportación, y el presidente de la Corte de Apelación, que era la Suprema Corte de Justicia, somete al presidente de la República al Senado. Y el Senado le da la razón
a la Suprema Corte de Justicia, diciéndole, señor presidente, usted invadió una esfera de poder que no es suya. Así que ese nombramiento es nulo. Es el único caso que se registra durante la Segunda República, y hablo de Segunda República, aunque se extiende hasta el 16, desde 1865 hasta 1900. Seguimos la historia constitucional y hay que recordar que en 1924, con la Constitución de la Tercera República, se crea un órgano, que era la Suprema Corte de Justicia, con los poderes plenos de tribunal constitucional. El sistema español el sistema español actual, que impide que los jueces puedan pronunciarse sobre la inconstitucionalidad y que ese juez que tenga duda o se le plantee la excepción de inconstitucionalidad deba sobreseer el conocimiento del caso y remitirlo al Tribunal Constitucional, fue el modelo adoptado por el constituyente de 1924. Ese modelo se cambia con la Constitución, la reforma, no podemos hablar de Constitución, la reforma de 1928, donde se establece que se podrá o se demandará, y era lo más lógico, se demandará la inconstitucionalidad ante los jueces del fondo y que la Suprema decidiría en último recurso sobre la inconstitucionalidad. Ese choque entre sistema francés y sistema norteamericano, que no podemos olvidar que en el siglo XIX tuvimos pensadores de gran valía como Hostos, que escribió sobre derecho constitucional, y hay otros autores que no lo conocemos porque no estudiamos, no lo investigamos, que sí también hablaron sobre derecho constitucional. Una de las sentencias más horrorosas que yo he visto es una sentencia que se produce con la reforma del 1912-13. En esa reforma del 12 se elimina la pena de muerte. No hay pena de muerte en el país. Sin embargo, tenemos un pobre diablo condenado a pena de muerte que acude y pide la aplicación de la Constitución. Respuesta de nuestra Corte Suprema. ¿Cuál fue la respuesta? El legislador no ha resuelto el problema de cuál es la pena a aplicarle en lugar de la pena de muerte. En consecuencia, mátalo. O sea, el gran problema se presenta en realidad en ese choque, en dos sistemas, el francés, la ley es lo máximo por ser la expresión de la voluntad del pueblo, y el sistema constitucional norteamericano. Sin embargo, recuerdo en esa época dos grandes sentencias, que la ley de cierre, que se declaran inconstitucional, muy bien ponderadas, muy bien motivadas, pero después de eso son escasas las sentencias constitucionales porque, como decía el profesor Juan Manuel, nadie nos ata derecho adjetivo con derecho sustantivo. En consecuencia, tenemos ese choque que muchas veces ni la misma Corte Suprema ni los llamados a supervisar los inferiores entienden, porque no lo entienden. Ustedes tienen, por ejemplo, un criterio que yo nunca entendí y sigo sin entender y sigo sin compartirlo, que es el criterio de que estableció la Suprema en varias sentencias, de que el antiguo artículo 8 de la Constitución, cuando se refería
a la seguridad personal, solo se refería a la protección del área penal. ¿Y de dónde ese intérprete está discriminando si la aplicación de la seguridad individual es meramente penal o hay que interpretarlo en el sentido lato de que me pueden poner en riesgo mi seguridad personal atentando contra mis intereses? Entonces, ese choque, y lo vemos todavía cuando nos dicen la Corte Suprema, tal como dice la jurisprudencia del país de origen de nuestros códigos, bueno, espérate, tú creo que tienes capacidad para pensar, porque creo que tienes capacidad para pensar y no ser caja de resonancia. Con eso quiero significar que más que empoderamiento, más que corriente, neoconstitucionalismo, lo que sea, lo que tenemos que saber como profesionales, como futuros abogados, que son muchos, cómo conjugamos con la norma, y la norma suprema y la norma adjetiva. Hay que reconocer que la reforma del 26 de enero del 2010 trajo una revolución en ciertos aspectos, y a los redactores del proyecto mis felicitaciones. Hoy por hoy contamos con un artículo que es el 69, donde se establecen las normas del debido proceso de ley, que gracias a Dios tiene un ordinal décimo que se aplicará a todas las materias. Pero, ¿cuál es el problema nuestro? La más de las veces, nuestros profesionales, nuestros abogados, ¿qué hacemos? Juan Manuel, tú tienes un modelo. Dígame si no es así. Dígame si no es así. O sea, no hay creatividad. Y el derecho, independientemente de lo que pueda servir, tiene mucho de creatividad. Nos encasillamos a repetir como papagayos las mismas cosas. La Suprema ha dicho, pero la Suprema puede equivocarse. Por ejemplo, que una sentencia que admita el divorcio no puede ser, por mutuo acuerdo, no puede ser objeto de ningún recurso, salvo el de casación. Y si yo lo que estoy procurando es anular esa sentencia de divorcio por una cuestión de hecho, ¿puede usted, señora Suprema Corte de Justicia, conocerme esa cuestión de hecho? Les pregunto. Yo estoy alegando, yo no firmé, no le otorgué poder a Fiallo para que me representara. Lo puedo alegar en la Suprema Corte de Justicia, es una cuestión de hecho, pero ese es el criterio que ellos han tenido. En consecuencia, no quiero cansarlo. Más que nada, hay que entender otro elemento. Hay que entender que a partir de la reforma del 26 de enero del 10, y como ya había sido reconocido por nuestra Corte Suprema en un momento, y me excusan por lo que voy a decir, cuando se pensaba la Constitución como norma puede modificar, no podemos llamarla inconstitucionalidad, puede modificar y derogar toda ley que le sea contraria. Muchas veces estoy viendo ahora sentencias de la actual Suprema y digo, bueno, ¿de dónde diablos me están sacando este criterio? Yo lo respeto, pero no lo comparto. Piensen en la norma constitucional, en el proceso que no es nuevo. Nosotros hemos tenido constitución, contrario a muchos países europeos, desde el siglo XIX. No nos hemos empoderado de ella. Y hasta que no nos empoderemos de ella y veamos la Constitución
como el marco regulador de un todo, vamos a seguir siendo abogados de pacotilla. Buenas noches. Muchas gracias al magistrado Vía Gilama por su intervención. Ahora nos preparamos para escuchar al magistrado Hermógenes Acosta, quien abordará el tema reflexión sobre el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional y sus repercusiones en la administración de la justicia civil y comercial dominicana. Pero antes, permítame esbozarle un breve perfil del magistrado Hermógenes Acosta. Es doctor en Derecho y máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica. Es además magíster en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional por la Universidad París II y UNAPEC. Es fundador del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional y juez miembro del Tribunal Constitucional. Lo recibimos. Buenas noches. Quiero agradecer al Observatorio Dominicano de Justicia la invitación que me hacen a participar en este evento, lo cual acepto con mucho gusto, y agradecerle a ustedes por su presencia. Yo me voy a limitar al tema que se me ha asignado. Se me ha planteado que haga una reflexión en relación al carácter vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que lo primero que hay que decir es que con la reforma del 26 de enero de 2010, bueno, no sé si es que está... Tengo que acercarme más. Muy bien. Decía que la reforma del 26 de enero de 2010 cambió sustancialmente el ordenamiento jurídico dominicano, por muchas razones, pero en lo que interesa en el momento, por la creación del Tribunal Constitucional. ¿Por qué cambia de manera, diríamos, sustancial el ordenamiento jurídico dominicano a partir de esta fecha? Porque antes de la existencia del Tribunal Constitucional, los procesos terminaban en la Suprema Corte de Justicia. Ya no terminan en la Suprema Corte de Justicia. Pudieran terminar en la Suprema Corte de Justicia si ninguna de las partes tiene razones para continuar el proceso ante el Tribunal Constitucional. Hay un recurso que está consagrado en la Constitución, el artículo 277, que es el recurso de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales. Mediante este recurso, cuando una de las partes no está de acuerdo con lo decidido, ya en última instancia y de manera irrevocable ante la Suprema Corte de Justicia, puede acudir ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, de un recurso como este, no conoce de los hechos. Solo conoce de si ha habido o no violación a un derecho fundamental. Si considera que ha habido violación a un derecho fundamental, entonces va a anular la sentencia. De manera tal que, vía este recurso de revisión de sentencia, el Tribunal Constitucional puede sentar precedentes en cualquiera de las materias ordinarias. Digamos, en materia civil, que es lo que nos concierne, en materia comercial. Estas decisiones, entonces, son importantes para los jueces del orden judicial en el sentido de que constituyen precedente y al momento de decidir un asunto que esté vinculado ya con una cuestión resuelta por el Tribunal Constitucional, constitucionalmente tienen la obligación de respetar el criterio so pena de la sentencia ser anulada. De manera tal que estamos hablando de una cuestión que para la administración de justicia en la República Dominicana tiene una trascendencia importante. Hay algunas sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional que tienen incidencia directa en el proceso civil. Me voy a limitar simplemente a mencionar algunas de ellas. Al Tribunal Constitucional llegó un recurso de revisión de sentencia donde se alegaba que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia no estaba debidamente motivada y que como consecuencia debía anularse. El tribunal consideró
que ciertamente no tenía una motivación adecuada y anuló la sentencia. En esa sentencia del Tribunal Constitucional se establece la obligación de los jueces de motivar debidamente la sentencia. Este es un precedente válido para cualquier materia, válido para lo civil, válido para lo comercial, válido para lo laboral. Esa sentencia que fue anulada se limitaba a declarar inadmisible un recurso de casación porque entendía que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 426 del Código Procesal Penal. Yo debo decir que estoy de acuerdo en que realmente constituye una obligación y hasta cierto punto un derecho de los justiciables que los jueces motiven debidamente su sentencia. Pero no estoy de acuerdo en que todas las sentencias deban tener el mismo rigor de motivación. Yo creo que el asunto depende de la complejidad del caso. Yo creo que el asunto depende de si el tribunal, si la sentencia que se está analizando es una sentencia que resuelve el fondo. Yo creo que depende también de si se trata de una sentencia que simplemente se limita a declarar inadmisible un recurso. En el ejemplo que le estoy poniendo, la sentencia se limitaba a declarar inadmisible el recurso de casación porque no cumplía con determinados requisitos. En nuestra sentencia estamos diciendo que debía haber una motivación rigurosa. Yo, respetando el criterio de la mayoría, hice un voto disidente en el sentido de que me parecía que el nivel de exigencia que se le hacía a la Suprema Corte de Justicia en la motivación de esa sentencia era exagerado y no se compadecía con una sentencia que se limitaba a declarar inadmisible un recurso. Hay otra sentencia importante que creo que interesa en el ámbito civil, y es el caso de una sentencia que se anula la Suprema Corte de Justicia porque cambia su precedente sin explicar por qué cambia dicho precedente. Obviamente que la parte que recurre ante el Tribunal Constitucional alega que hay una violación al principio de igualdad, que hay una violación a la seguridad jurídica. Violación al principio de igualdad en el sentido, ¿por qué si ya ha habido dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia declarando inadmisible un recurso de casación interpuesto por un abogado que lo han bajado de estrado y que lo han sancionado disciplinariamente, ¿por qué mi recurso me lo declaran inadmisible y no me dicen por qué cambian el criterio? Entonces, a partir de ahí, obviamente que hay una violación al principio de igualdad y obviamente también una violación al principio de seguridad jurídica porque los litigantes no saben a qué atenerse. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional establece de manera enfática la obligación de cualquier tribunal, cuando dicta una sentencia en cualquier materia que fuere, de si va a cambiar de precedente, a lo cual tiene derecho, y a veces es necesario cambiar de precedente, pero con la condición de que ese precedente, ese cambio de precedente debe de justificarse. Cuando hay un cambio de precedente, entonces tiene que haber una motivación mucho más rigurosa. Hay otra sentencia que me parece también importante y es una sentencia que se dicta en materia de partición de bienes. Ustedes saben, no sé el nivel que tiene, si ya algunos de ustedes han dado ya la materia que se conoce como sucesiones y donaciones. Nadie está obligado a mantenerse en un estado de indivisibilidad, de acuerdo con el artículo 815 del Código Civil, y cuando hay una masa de coherederos, cualquiera de ellos tiene el derecho a solicitar ante los tribunales la partición. La Suprema Corte de Justicia siempre ha mantenido una línea jurisprudencial en esta materia, en el sentido de que una demanda en partición tiene dos fases. Una primera fase donde el tribunal simplemente se limita a ordenar la partición si considera que la persona que está demandando en partición tiene la calidad para hacerlo.
y una segunda fase donde realmente ya un juez comisario determina cuáles son los bienes a partir y qué es lo que le corresponde a cada una de las partes involucradas en el proceso. Pues en esa sentencia la Suprema Corte de Justicia siguió su línea jurisprudencial, limitándose exclusivamente a ordenar la partición, porque el asunto llega a nivel de casación, y no resuelve una cuestión que le ha planteado una de las partes, donde está alegando que uno de los bienes que forman parte de la masa a partir, o que se consideran que forman parte de la masa a partir, una de las partes ha dicho que se trata de un bien del dominio público. Y entonces, a partir de ahí, plantea la nulidad de la sentencia. El Tribunal Constitucional reconoce que realmente hay dos fases en esta materia, pero que cuando se trata de una situación como la planteada, en el sentido de que uno de los bienes se considera se alega que es del dominio público, en la primera fase el Tribunal no puede limitarse a simplemente ordenar la partición, sino que tiene que resolver ese asunto determinando si el bien es o no de dominio público. Yo tampoco estuve de acuerdo con esa sentencia. O sea, me parece que el hecho de que se alegue que si uno de los bienes no forma parte de la partición, que si es de dominio público, yo creo que era un asunto que debía resolverse en la segunda fase. Pero ese no fue el criterio de la mayoría y realmente la sentencia se anuló. La menciono porque es una sentencia eminentemente del orden civil, porque estamos hablando de partición de bienes. Hay otra sentencia también que se anula a la Suprema Corte de Justicia. Es un caso donde la Suprema Corte de Justicia declara inadmisible un recurso de casación por extemporáneo. El Tribunal Constitucional examina la situación y advierte que la sentencia dictada por la Corte de Apelación le fue notificada al abogado de la parte, no así a la empresa que era parte en el proceso. Entonces el Tribunal Constitucional anula la sentencia en el entendido de que si no se le notificó la sentencia a las partes, sino al abogado, ese plazo nunca pudo haber corrido. Con esta sí estuve de acuerdo. Bueno, muchas gracias.